Amén. Bueno, como hoy día es principio del mes, siempre tenemos Santa Cena después de compartir la palabra. Los otros domingos estuvimos en el tercer piso, por eso no continué la serie, pero pues, estoy continuando la serie de verdades esenciales, algo que el Espíritu Santo habló a mi corazón, dijo, me dio el título, no me dio el qué hablar, ¿no? Pero me dijo, necesito que compartas verdades esenciales. Y ahí comenzó a decirme, ¿no? Por eso es que he hablado todas las cosas que estaba hablando, ¿no? Que son esenciales, fundamentales, tanto para los nuevos que han venido después, que solamente han escuchado ya la perspectiva de la gracia, el nuevo pacto, como es, ¿no? Pero para los antiguos también, que ya han sabido otras cosas y para ponerlo en la perspectiva correcta. Pero estaba hablando, ahora último, no he hablado del amor de Dios, he hablado de la gracia, he hablado de la justicia, he hablado del nombre de Jesús, de la autoridad del creyente. ¿Qué más he hablado? Hablaba de comunión con el Espíritu Santo, acerca de las dos obras del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, hemos ministrado el Espíritu Santo. ¿Algo más he hablado? No me acuerdo. Más o menos eso, ¿no? Y bueno, hay más cosas para hablar, pero hoy día quiero hablar acerca de 10 razones por las cuales es importante que nosotros no dejemos de orar en lenguas, ¿no? Entonces, en Marcos el capítulo 16, ahora cuando tú estás para hablarle algo final a una persona que ya no vas a estar físicamente necesariamente con ellos, alguien que se va de viaje o qué sé yo, o a un hijo que quiere, o sea, les das algo, unas palabras importantes, ¿sí o no? No le dices, oye, qué rico pollito nos comimos ayer, no, nada de eso, no, qué bueno estaba el guantán, no, sino le das palabras importantes. Jesús va a ascender, los va a dejar, y eso es lo que se llama la gran comisión. Y Él les dice en el verso 17, el 16, el 15 y 16 habla de predicar y todo eso, el 17 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Es lo primero, interesante, ¿no? Echarán fuera demonios. Así que si ustedes son creyentes, deben andar echando fuera demonios. Aleluya. Ay, no, pastor, no me dice eso. Y lo siguiente que dice es, hablarán nuevas lenguas. Antes de imponer las manos sobre los enfermos y estos sanarán, dice, hablarán nuevas lenguas. Porque es de todos los dones del Espíritu, lenguas e interpretación de lenguas es de este lado de la cruz. Es para el nuevo pacto. Todos los demás operaron en el Antiguo Testamento, mas no lengua. Y él habló en Isaías que hablaría en lengua de tartamudos y que sería un refrigerio y una serie de cosas. Entonces es sumamente importante. Si el Señor Jesús en sus últimas palabras dice, hablarán nuevas lenguas, eso no significa que, sí, tengo que obedecer al Señor, me voy corriendo y me inscribo en el británico, ¿no? O en la Alianza Francesa o aprender portugués, ¿no? ¿Me dejo entender o no? No. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu Santo es para este lado, el del pacto, de la gracia. Antes el Espíritu Santo solamente venía sobre reyes, sobre sacerdotes y sobre profetas, y cuando no hubieron reyes, sobre jueces. ¿Se acuerdan de Sansón o no? Otro juez y la unción. Pero el vulgo, el pueblo, no tenía un contacto con el Espíritu Santo de esa manera. Mas ahora nosotros que estamos en el nuevo pacto, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos tenemos el Espíritu Santo. Pero no solamente Él quiere que lo tengamos, sino que además tengamos ese poder, ¿no? Las dos obras, ya hablé de eso, no voy a entrar, el bautismo en el Espíritu Santo, y con la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Ahora, Jesús lo pone como algo importante. El apóstol Pablo, si bien ya compartí incidentes donde aparecen hechos, cuando la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo, siempre hablaron en otras lenguas. En Hechos del capítulo 9, va Ananías y le impone manos para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo, pero en ese pasaje no se ve que Pablo habla en lenguas. Entonces, ya ve, pastor, ¿y cómo sabe usted que habla en lenguas? Porque él mismo lo dice, pues en 1 Corintios el capítulo 14, el verso 18, ¿no? ¿Qué dice? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora, que él haya escrito, nosotros somos bendecidos por toda la palabra de Dios, pero en las epístolas hay que dar gracias a Dios por la iglesia de los Corintios. ¿Verán por qué? Porque fue la iglesia más desordenada que hubo. Más desordenada, porque eso, las cosas que habla en Corintios no se las dice a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Éfeso, a los tesalonicenses, Corintios. Por Corintios sabemos cómo debe darse, qué cosas deben pasar en una reunión cuando se reúnen.
Por Corintios sabemos una serie de cosas, el uso de los dones y diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque ellos abusaban de todas las cosas. Sin embargo, a pesar de eso, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y los corintios hablaban en lengua y querían hablar en lengua. Por eso es que le dice cuando os reunís que ese es el aspecto público de las lenguas, sea lo más por uno o por dos y con interpretación, si no calle en la congregación. Por estos querían todos hablar en lenguas o dar mensajes o qué sé yo. Entonces Pablo pone un orden ahí, inspirado por el Espíritu Santo. Y sin embargo, él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora, si Jesús, en la gran comisión, después de decir de predicar el evangelio a toda criatura, después de decir de echar fuera demonios, dice, hablarán nuevas lenguas, es porque es importante. Gracias por su respuesta apoteósica, ¿no? Es porque es importante, ¿sí o no? Lógico. Y el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablen lenguas más que todos vosotros, desordenados, que hablan en lenguas todo el tiempo, ¿no? Entonces, es sumamente importante. Yo quiero ver, hoy día como tenemos Santa Cena, no vamos a ver los 10 puntos, vamos a correr un poco y ver por lo menos 4 de ellos, pero hoy en muchas iglesias que supuestamente son llenas del Espíritu Santo, pero son llenos del Espíritu Santo encubiertos, parecen agentes encubiertos, ¿no? Porque no hablan en lenguas, pues, ¿no? Porque los pollitos dicen, pío, 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 así hablan bajito en lenguas nada más. Si es que hablan en lenguas en la reunión, si es que se les permite hablar en lenguas en la reunión. Gloria a Dios, la Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es ese, el Espíritu del Señor. Entonces hay que dejar al Espíritu Santo moverse como Él quiere. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. Amén. No impidáis que se profetice. Hay una serie de cosas. Los dones son. La gente busca algo real. La gente piensa que si hablan en lengua. Claro, si tienes una persona que está al lado tuyo vociferando en lenguas, pues como un loco, pues ¿qué pasa, no? ¿Qué le ocurre a esta persona? Pero si hablas en lenguas normal, tranquilo, como si estuvieras. Lo que pasa es que hay gente mística. Y eran místicos antes. Ahora se han convertido y siguen siendo místicos, pues, o se han puesto peor. No, dice, hay gente rara en la iglesia. No, eran raros antes ya. Se han convertido y son convertidos raros pues ahora. Hasta que Dios vaya trabajando. ¿Me dejo entender o no? No, hay gente que de lejos, no, cuando no los conoces mucho, te parece que son idiotas. Y cuando los conoces bien, te das cuenta completamente que eran idiotas. ¿No? Ay, pastor, no diga eso, el amor de Dios. Es la verdad. El hecho de que tú nazcas de nuevo, si no renuevas tu mente, si no dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, si no te llenas en la palabra de Dios, sigues siendo un idiota. Hola. Si eras eso antes, ¿no? Amén. Busquen en el diccionario, lo único que significa es tonto. Algún legalista va a decir, si llamas tonto a tu hermano, vas a arder en el infierno. La ley. Estamos en el otro lado. Ahora, no estoy fomentando que vayas diciéndole por ahí a alguien idiota. No he dicho eso. A lo que estoy diciendo es que mucha gente dice, los que sean son raros. Entonces, tal vez haya uno pues que te toque que vocifere en lenguas, ya. Ok, al lado. Pero no es la gran mayoría. Pero la gente, por lo menos, yo no sé usted, pero yo antes de convertirme, yo buscaba cosas sobrenaturales. Yo estaba metido en cosas del ocultismo. Yo quería cosas, experimentar, vainas, viajes astrales y cosas. Me dijo entender, la gente va a brujos, se van a leer las cartas, se hacen la vaina del té, la taza y esto, y siempre hay una tía por ahí, ¿no? una bruja en la familia, ¿no? Que sabe hacer todas esas, y me van a venir a decir que no quieren lo sobrenatural. Hola. Entonces, la Biblia dice ahí que cuando hablan en lenguas y hay interpretación, son convencidos los no creyentes. Cuando hay profecía y se trae revelación. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de que da gracias a Dios que hablen lenguas más que todos ellos. Y la primera razón por la cual nosotros oramos en otras lenguas es porque es la señal inicial de que has recibido el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos del capítulo 2, el verso 4, Jesús ya les había dicho antes, en Hechos del capítulo 1, que no se fueran de Jerusalén hasta que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo, porque Él ya había soplado y les dijo, reciban el Espíritu Santo en Juan, como el Padre me envió, así también yo los envío. ¿Cómo lo envió al Padre?
No, lo dice en Juan 3:17. Todos conocen Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se tenga vida eterna. Pero el 17, ¿qué dice? Y no me envió Dios al mundo para condenar al mundo, ¿no? Esos que tienen el dedo largazo así, ¿no? Para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Así como el Padre me envió, así yo os envío a usted. No para que condenen al mundo. ¿Ven? En realidad, desde el punto de vista de Dios, a través del sacrificio de Cristo, ya el mundo ha sido perdonado. Ahora lo que tienen es que enterarse. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo y que Dios ruega por nosotros que se reconcilien con Él. No que les digamos, ya Dios se reconcilió contigo. No, no, no. O que lo convenzan para que Dios se reconcilie con Él. Ya Dios se reconcilió. Él quiere que ellos sepan. Entonces, en el bautismo del Espíritu Santo, Él les dijo que esperen en Jerusalén. Y esperaron, y dice que sopló un viento recio, y se apostaron sobre ellos lenguas repartidas de fuego, ¿no? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, todos, dice. Digan la palabra todos. Dice que todos, 120 reunidos, todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Es el Espíritu el que te da que hable. Entonces, la señal inicial de que una persona recibió el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Si alguien te dice, no, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿y hablas en lenguas? No, entonces no lo recibió. Y la persona se va a amargar, se va a decir, sí, porque yo sentí el calor, el fuego, me caí, rodé, todo eso te puede haber pasado, pero si no hablaste en lenguas, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Así es simple. Ahora, alguna gente está, y cuando para el bautismo están, que quiero las lenguas. No, 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 si tú vas a una zapatería, las lengüetas vienen con el zapato. ¿Estamos o no? ¿Sí o no? Lo único que tú tienes que recibir es el bautismo del Espíritu Santo y con ellas van a venir las lenguas, se van a manifestar. Entonces es la señal inicial. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que el apóstol Pedro estaba predicando, se estaba demorando en su prédica, ¿no? En la casa de Cornelio, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. O sea, en algún momento de la prédica de Pedro, la gente creyó y dijo, ya, ok. Si Jesús es el Señor, yo lo recibo. Entonces parece que Pedro pues predicaba más largo que yo, ¿no? Entonces cuando yo predicaba 1 hora y 10, ¿se acuerdan o no? Tiempos aquellos, ¿no? Arcaicos. Entonces, y dijo, no, este va a seguir hablando. Y ¡fua! Cayó sobre ellos y los bautizó y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cómo se dieron cuenta de que habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en otras lenguas y profetizaban, o magnificaban a Dios. Entonces, es la señal inicial para que tú mismo sepas que has recibido. La segunda razón por la cual nosotros debemos siempre hablar en lenguas es que las lenguas son para edificación espiritual. En 1 Corintios el capítulo 14, el verso 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Otra traducción dice secretos divinos. ¿A cuántos de ustedes les gustan los secretos? Sé sincero, chismosón. ¿A cuántos de ustedes les gustan? A todos nos gustan los secretos. ¿No te gustaría saber ciertos secretos divinos que Dios está hablando? Porque cuando tú le pides a Dios, Señor, quiero interpretar las lenguas que está orando, te va a dar esa revelación y vas a hablar cosas que tú mismo vas a aprender o van a subir cosas de ti que tú mismo vas a saber. Se no habla a los hombres sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterios, otra traducción es secretos divinos. Gloria a Dios. Correr a ir a tu cuarto ahorita para que Dios te hable secretos divinos y cosas que te va a revelar de tu vida. Pero en el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando yo empecé a predicar este pasaje, yo usaba otros ejemplos porque era otra época. No, yo tengo 37 años de pastor, 39 de predicador, 41 de convertido. Entonces, cuando esa palabra edifica en el griego, se puede traducir cargar. Entonces, cuando yo daba el ejemplo hace años, era como quien carga una batería, ¿no? Pensando en un auto, un tipo de batería. Pero ahora, todos ustedes tienen un aparatito así, que tal vez te olvides de cepillarte los dientes en la noche, pero no te olvides de cargar tu celular. ¿Sí o no? Es más, como lo usan tanto, hay estas baterías portátiles. ¿Sí o no?
¿no? Que tienen para cargar 2 veces más, qué sé yo, hasta que... O ves a la gente desesperada llevando sus cables, ¿dónde enchufarlos? ¿No? No, porque quieren tener esto cargado, ¿no? Bueno, cuando uno ora en lenguas, se carga, se edifica, te cargas. Si estás medio down así, te cargas, ¿no? Si tu situación en tu vida está en rojo, si ya estás así, esto de pronto comienzas a orar en lenguas, te cargas. ¿Me dejo entender o no? ¿Cuántos han tenido un día malo o han estado medio depres? Yo cumplí un año en noviembre, un año desafiante en mi vida, por muchas cosas, ¿no? ¿Ok? Y sin embargo, ¿qué me ha ayudado? Bueno, las oraciones de todos ustedes, por supuesto, pero el orar en lenguas. Aleluya. Y el orar en lenguas me ha ayudado a guardar mi corazón para no tener nada contra nadie. Pero cuando te hacen cosas que son injustas, ¿no? Y simplemente te ofendes o puedes tener cosas en tu corazón, pero el Espíritu Santo te guarda y el orar en lenguas te carga, te edifica. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender que es sumamente importante el orar en otras lenguas, te edificas, te fortaleces. Gloria a Dios. Es más, de repente, hasta físicamente hay cambios cuando tú oras en lenguas, porque en Isaías él habla que en lengua de tartamudos hablaré este pueblo y habla de refrigerio. Si tú estás cansado, tu cuerpo está agotado, que sea, ora en lenguas y va a ser una renovación, inclusive en tu propio cuerpo. Es más, Rocío lo mencionó cuando predicó, y yo también leí ese artículo hace años en Selecciones, que hicieron unas pruebas, no sé si ya había resonancia magnética o no en esa época, pero era un tomógrafo y estoy haciendo unas pruebas, que cuando la gente meditaba u oraba, se encendía una parte del cerebro. Y lo probaron no solamente con cristianos, lo probaron con budistas, con otras religiones y que practicaban esto. Entonces ellos se prendía esa parte del cerebro. Dios ha puesto en tu cerebro una parte que es para que tú ores y que tú medites y te comuniques con Él. Y eso es ciencia, lo descubrieron los científicos. Cuando el cristiano oraba, se encendía. Pero cuando el cristiano oraba en lenguas, se encendía mucho más esa parte. John G. Lake, un hombre usado por Dios tremendamente en sanidad divina, cuando hubo una peste en Sudáfrica y vinieron a ayudar y toda la gente se moría, ¿no? Él lo quisieron atender rápidamente y así una historia corta, le dijo, no, yo estoy bien, porque la enfermedad cuando entra en contacto conmigo se muere. Entonces estos pensaron, bueno, no se murió, pero le afectó el cerebro, ¿no? Entonces, él dijo, sí, les vio la cara, pues no, pongan la baba sanguinolenta de la gente que muere en mi mano y observen al microscopio. No sé si ustedes han visto estos bacilos o virus o lo que sea en el microscopio, bacterias, todas en movimiento o en una película, pero después de un rato todo estaba inerte, se moría. Entonces los doctores dijeron, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué? Y él les decía, porque la ley del espíritu de vida me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Cuando la enfermedad entra en contacto con mi cuerpo, la enfermedad se muere, le decía ella. Ahora es un predicador especial, él tuvo cuartos o casas de sanidad en las que venían las personas incurables, enfermedades incurables, y él tenía una máquina de rayos X en esa época, pues no existía otra cosa, y otras cosas más para chequearlos, y les registraban con qué tenían en 5 años que pasaron 150,000 personas por estas casas de sanidad completamente sanados. Cuando él enviaba a sus discípulos que tenía, le decía, no vuelvas hasta que la persona esté sana. Unos se iban y volvían en unas horas, otros en unos cuantos días, unos en algunas semanas. pero les decía, no vuelvas hasta que la persona esté sana. ¿Ok? Este fue el hombre que una mujer estaba muriéndose de cáncer, ¿no? Tenía unos dolores terribles, la había estado ministrando, era la esposa de una persona del gobierno y todo eso, influyente, consumía medicina para el dolor, porque tenía cáncer a los huesos, estaba flaquita, estaba terrible, y él había estado varios días ministrando ahí, porque mientras él estaba y oraba, estaba tranquilo y mejor, pero se fue a su casa a cambiar, a bañar y cambiarse de ropa, y a una cuadra de distancia podía escuchar los gritos de esta mujer. Y él se halló corriendo, subió al segundo piso, la abrazó, la cargó, la pegó contra su pecho y comenzó a llorar con la compasión de Dios. Cuando terminó, la mujer estaba completamente sana del cáncer.
Ese era un hombre de Dios tremendamente usado por Dios, ¿no? Y él le gustaban los experimentos. Él hizo que le midan con electroencefalograma cuando estaba tranquilo, orando con el entendimiento. O sea, orando en el caso nuestro, orar con el entendimiento, ¿qué es? Orar en español. En español, ¿no? Orar en el entendimiento. Tú lo entiendes, pues. Porque con el que habla en lengua extraña, no habla a los hombres, no entiendes, ¿no? Si yo me pongo a hablar, le voy a preguntar a Antus si me entiende después que me diga lo que yo le he dicho. ¿Qué te he dicho? ¿No? Pero si le digo, hola Antus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué van a almorzar después de la reunión de la iglesia? Ella me va a decir porque estoy hablando con el entendimiento. ¿Capichi? ¿Ok? ¿Captan o no? ¿Entienden? Entonces, ¿qué ocurre? Él se hizo medir con este electroencefalograma orando en su idioma natal, que en el de él era inglés. Y luego se hizo medir las ondas cerebrales cuando oraba en lenguas. Y cuando oraba en lenguas, las ondas cerebrales variaban los picos y había una amplitud. Algo ocurre, inclusive en tu cuerpo, cuando tú oras en lenguas. Ahora, volviendo a la historia de la peste, se ha venido a descubrir después que lo que ocurrió realmente y la enfermedad que estaba matando a toda esa gente en ese tiempo, como no se sabía, pero ahora ya se sabe, era el ébola. Por eso es que morían con esa saliva, con sangre, salía sangre por los ojos y diferentes cavidades y todo eso. Era el ébola. Y que el ébola, cuando entraba en contacto con John G. Lake, se moría, porque estaba saturado de la vida de Dios. Gracias por su entusiasmo. Y tú también lo puedes estar, porque cuando oras en lenguas, te edificas, te cargas a ti mismo, aleluya, y eres fortalecido tremendamente. Una tercera razón por la cual nosotros debemos continuamente orar en lenguas, es porque al orar en lenguas, tú estás consciente y recuerdas de la presencia de quien habita en ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. Aleluya. Cuando tú oras en lenguas, algo ocurre en tu interior. Y eso te va a ayudar a tu caminar cristiano, a ser consciente. O de pronto vas a ser movido y tú no sabes por qué. De pronto estás tranquilo y esto, y de pronto, ¡pum! Se te viene alguien a la mente. Tú dices, ¿qué será? Pues, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Y es que Él quiere que estés orando en lenguas por esa persona, ¿no? Entonces, es importante el orar en lenguas, ¿no? Pero antes de salirme completamente del punto de este punto en cuanto a orar en lenguas que te edificas, tú no debes dejar que eso se seque en tu vida. Deben orar en lenguas constantemente. Cuando digo deben, no es por ley, sino porque necesitas orar en lenguas constantemente. Te edificas, te cargas. Vas a estar bien. Aleluya. Amén. Anímicamente, físicamente, Dios te va a dar un refrigerio, un reposo. Es algo tremendo el orar en otras lenguas. Ahora, 3, vas a ser consciente constantemente de la presencia del Espíritu en tu vida, lo cual te va a ayudar, ¿no? Dios, ¿cómo nos corrige? Con su palabra y con su Espíritu que nos hace recordar la palabra de Dios, ¿sí o no? Yo hace años atrás estaba manejando, tenía mi Volkswagen en esa época, y un micro grande vino y me cruzó. Tuve que frenar, ¿no? Entonces, porque ustedes saben cómo manejan, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Por eso se murió un cura, un pastor, y se murió un microbusero. Entonces, San Pedro, cuando llegó al cielo, le hizo pasar al microbusero primero. Entonces el cura, el pastor protestaron, nosotros hemos dedicado nuestra vida al servicio al Señor, hemos compartido la palabra, hemos hecho esto, aquello, lo otro. Entonces San Pedro, ¿cómo puedes hacer pasar al microbusero antes? Entonces, que nosotros, que somos personas espirituales y eso, San Pedro dice, cálmense. Lo que pasa es que cuando ustedes hacían todas las cosas que decían, la gente se dormía. Pero cuando manejaba, todos rezaban. O todos oraban. O sea que hizo más por la obra de Dios, ¿no? Los hizo más espirituales. Bueno, ese es no vamos a editar esa parte que se ría nomás. Pero bueno, entonces, no, cuando tú oras en lenguas, tú eres consciente de quién está en ti. Y esto te va a ayudar. Bueno, microbusero me cruzó y yo no hice nada. Pero más adelante, otro ómnibus más grande cruzó al microbusero.
Y yo me reí como diciendo, date, bien hecho, desgraciado, ¿no? ¿Me entiendes? No le había dicho nada antes. Pero cuando le pasó a él, me empecé a reír y de adentro subió. El amor no se goza de la injusticia. El Espíritu Santo que está en ti, y cuando tú constantemente oras en él, eres consciente de quién habita en ti. Y el Espíritu Santo nos corrige con la palabra y nos dice y nos muestra y dice, sí, Señor, tienes razón. Aleluya. Amén. Entonces, les ha pasado que a los que manejan, ¿no? Que pasa algo y alguien te comienza a insultar y todo esto, y dices, Dios te bendiga. Le dice, lo dejas seco, pues. No, en vez, porque no entras al pleito con ellos, ¿no? Entonces, el orar en lenguas te hace acordar constantemente, ser consciente quién está viviendo en ti. No estás solo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. En cuarto lugar, para terminar con esto, porque hoy día tenemos Santa Cena, el orar en otras lenguas es orar en línea con la perfecta voluntad de Dios. En Romanos, el capítulo 8 de Romanos el capítulo 8, dice lo siguiente, en el verso 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, no dice que no sabemos cómo pedir, porque Jesús nos enseñó cómo pedir. En Juan 16, ¿se acuerdan o no? Dijo, ustedes ya no me pediréis nada, sino pediréis así. ¿Cómo? Les pediréis al Padre, Padre, te pedimos esto, bla, 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 en el nombre de Jesús. Entonces sabemos cómo pedir. Cualquier oración que tú hagas, la pides en el nombre de Jesús al Padre. ¿Ok? Pero acá dice que no sabemos qué pedir, porque no sabemos. ¿Ustedes lo saben todo? No lo saben todo. De repente te viene alguien, súbitamente te viene alguien a la cabeza, al pensamiento, y tú dices, qué raro, ¿no? ¿Por qué estaré pensando y lo desechas? No, porque el Espíritu Santo quiere que ores por esa persona. Yo recuerdo que una oportunidad después de visitar a mamá está en el cielo y gloria a Dios que la presencia del Señor, pero hay todo tipo de personas. Mamá era especial. Cuando digo especial, o sea, una linda persona, oraba, todo eso, pero también era especial. Si cuando digo que era especial, es porque fregaba también, pues, ¿no? Entonces, yo la amaba igual, especial, ¿no? Yo traté por muchos años con la palabra y muchas cosas de cambiarla, pero hice caso al principio que decía William James, que decía que el primer principio para tener salud mental es aceptar lo que no puedes cambiar, y yo no iba a cambiar en mamá. Entonces yo la aceptaba como era, la amaba como es, punto. Pero una de esas visitas salí mortificado y me vino un dolor espantoso acá en la cabeza y yo sabía que me estaba dando algo. Paré el carro rápido, ¿no? Porque dije, comencé a tomar autoridad en el nombre de Jesús y orar en lenguas y reprender todo derrame cerebral. Ahora, yo vengo de una familia que si voy por esas estadísticas o digamos, tendencia, mi papá murió de infarto, mi mamá tuvo derrame cerebral, infarto cerebral. Por lo tanto, cualquier doctor te va a decir, usted se va a morir de lo mismo, pero yo no me voy a morir de nada de eso. ¿Me comprende? Es más, hace tiempo estuve mal del corazón y ya Dios me sanó de eso. Entonces, no tienes que aceptar, pero el colerón, el fastidio, me hizo un dolor tremendo. Yo tomé autoridad. En ese momento, en ese mismo instante, en Canadá, la madre espiritual de Dustin, la pastora Jenny, lo llamó y le dijo, ore inmediatamente, pastor, porque algo le está pasando. Y se pusieron a orar por mí. Y más lo que yo oré y ellos oraron, todo eso desapareció. Si no hubiese sido por el Espíritu Santo, seguramente me hubiese dado un derrame. Tal vez ahí nomás quedaba, o tal vez quedaba hemipléjico. ¿Me dejo entender o no? Tú no sabes las cosas que pueden estar pasando. Pero el Espíritu Santo sabe todo y te ayuda en la debilidad, porque, como dice acá, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos, ¿no? ¿O qué es lo que hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes oran por la política de nuestra nación? Pero oran con su entendimiento, ¿sí o no? Porque oran por lo que quieren, ¿no? Como yo oro siempre por un mundo sin socialismo.
Oro con mi entendimiento. Pero también tengo que orar en el Espíritu, porque al orar en el Espíritu, oras la perfecta voluntad de Dios de cómo se va a dar ese mundo sin socialismo. Siempre tengo que meter. ¿Me dejo entender o no? Entonces, a veces, voy a dar un ejemplo, ¿no? De repente Dios me dice, ora por Félix. Y yo no quiero orar por Félix. Porque Félix la vez pasada no me invitó a tal cosa. Y me dijo, pastor, quiero que venga, quiero conversar con usted. Me llevó a un restaurante, pidió, comió todo. Eso es hipotético, no ha pasado. Porque después se la creen todos ustedes. Entonces, comió y yo lo vi comer nomás. Ni siquiera me invitó, me dijo, ¿quieres algo? Te invito un poquito. Nada. Entonces, ya, con Félix no quiero nada. Entonces, Dios me pone que ore por Félix. Y yo me acuerdo, pues, la del restaurante. Y yo no quiero orar por Félix. Porque si oro por Félix, es, sí, Señor, te pido, porque es un tacaño. Te pido, porque además de tacaño, es un malcriado. Es un descortés. Y comienzo a orar con mi entendimiento basado en la experiencia que puedo haber tenido con Félix. Pero si yo oro en lenguas, oro en la perfecta voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer a través de Félix, para que no sea tacaño, para que no sea descortés, para que sea considerado. ¿Me dejo entender o no? Entonces, orar por nuestra nación, pucha, Sudamérica está fregado. Kirchner volvió, ¿no? Cristina ha vuelto a Argentina. Evo se ha autoproclamado, ¿no? En Ecuador están fundidos por las cosas que están mandando desde Venezuela y los castristas. Las FARC se ha activado nuevamente más fuerte en Colombia. Acá, el tribunal ha aceptado la apelación, total. ¿Hay Congreso? ¿No hay Congreso? ¿Hay dictador? ¿No hay dictador? ¿Cómo será? De Tim Marín, ¿me entienden? Entonces, ¿qué va a ocurrir? No sabemos. Entonces tenemos que orar en lenguas para que Dios salve a nuestra nación. ¿Estamos o no? Entonces, hay cosas que tú no vas a saber. Ahora, el apóstol Pablo era una persona estudiada. Tanto es así que el apóstol Pedro en su epístola dice que el apóstol Pablo escribe ciertas cosas que tal vez no son tan fáciles de entender, porque Pedro hablaba un griego koiné, no koné, no el sobrino de Condorito, hablaba un griego koiné, ¿ok? Que era un griego popular, sencillo, pero Pablo hablaba otro tipo de griego, de un erudito. Y el griego tiene una facilidad de enganchar palabras unas con otras de manera da un significado completamente diferente. Y acá en el griego, en Romanos 8, donde dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra en el griego es sunantilambanomai. ¿Qué es eso? Griego. Ya sun es algo. Lámbano es otra palabra, ¿no? Sun y anti es otra palabra. La de anti sí la saben, ¿no? Antibiótico, que es algo contra el biótico. ¿Qué es qué? La bacteria. ¿Estamos o no? Porque no hay antibióticos para los virus, para los gérmenes, bacterias. Entonces, anti es en contra. Anti, un escuadrón antiterrorista. Anti. En contra. Entonces, sun anti-lambanomai, que es la palabra que ha juntado ahí, es que el Espíritu Santo, junto contigo, te ayuda para llevar la carga en contra de. Él hizo esa palabra, la juntó con todos estos, sun anti-lambanomai. Entonces, el Espíritu Santo, junto contigo, te ayuda a llevar la carga de la oración en contra de lo que está ocurriendo. Y Dios va a poner personas en tu espíritu para orar. O rostros se van a cruzar por delante tuyo y tú no sabes. Ora en el espíritu. Ora en lenguas. Gloria a Dios por la oración en lenguas. Nos ayuda a orar por aquellas cosas que no conocemos y nos ayuda a orar en la perfecta voluntad de Dios en línea conforme a la voluntad del Señor. En Corintios nuevamente, el apóstol Pablo en el verso 17 de 1 Corintios 14, vamos a leer desde el verso 15, dice, ¿qué pues? Vamos a leer desde el verso 13, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña
pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, tu mente que piensa en tu idioma natal, español. ¿Qué pues? O sea, en total, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo pues dirá amén, que significa así sea, a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Todo esto, quiero que noten que está recalcando que al orar en lenguas, tú estás dando acción de gracias perfecta. Bien das gracias, solo que el otro no lo entiende. Entonces debes orar en el Espíritu, está dando acción de gracias y estás orando en línea con la voluntad del Señor. Cuando no sepas cómo orar, qué pedir esto, ora en el Espíritu. Yo, hermanos, de mi tiempo de oración, yo oro más en lenguas que con mi propio entendimiento. Porque al orar en el Espíritu, en lenguas, eliminas de ti la oración egoísta. ¿Cuántas mamás hay acá que tienen hijos hombres? ¿Sí o no que no hay mujer perfecta para tu hijito? ¿Saben que hay más problemas entre suegra y nuera que entre suegras y yernos? O sea, siempre los chistes son de los hombres, ¿no? Los yernos contra las suegras. La suegra, esto, ¿no? ¿Sí o no? No. Recibes una mala noticia, ¿no? Tu suegra viene a vivir contigo para siempre. Dios mío, ¿no? Entonces, pastor, ore por mí, por favor, ¿no? Entonces, qué sé yo. Pero en realidad, más problemas, y ustedes las mujeres son especiales, no, porque los hombres nos agarramos a golpes. Y después, tranquilos, vamos a tomarnos una chela, dicen, no, se agarraron a golpe ya. Pasó. Pero ustedes no. Y las mujeres se acuerdan de cosas que ni siquiera han sucedido. ¿No? O sea, entonces, hablan entre ustedes así, sonriendo, y se la están mandando, ¿no? Entonces, para las mamás, no hay nuera perfecta para su hijito. Salvo que sea muy espiritual ya, pues, ¿no? Porque si va y dice, así no le gusta a mi hijo que le sirvan la comida, porque yo le serví la comida. Sí, se andan metiendo en todo. La mayor bendición que tú puedes tener si te has casado eres mujer y te has casado con un hombre y está su mamá, es que no viva contigo, estén lejos. ¿No? Que visite, claro, sí, o usted mejor la visite. Porque si va a la casa, mira que fue el adorno, que es, barraja, ¿no? Y hay hijitos bien viejitos que tienen mamitis. Hola. Por eso la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Déjalos. Ve, honrar es ver por ellos. Sí, cumple con eso. Pero déjalos. Vive tu matrimonio aparte. ¿Estamos o no? No, pero porque es así. Entonces, si la mamá ora con el entendimiento por la novia que le ha traído el hijo, uy, estamos fregados. Mejor ora en lenguas. Que mamá, ora en lenguas por la novia, la persona con la que tu hijo se va a casar, porque si vas a orar con el entendimiento, le vas a encontrar todos los efectos sabios y por haber, y vas a estar orando, Dios mío, él no aleja a esa mala mujer de mi hijito precioso, de mi niñito, de mi bebé, de mi cuchicuchi. ¿Me entiendes o no? No sé por qué me salen estas cosas. Pero debes orar en lengua. Y la oración en lenguas es una oración perfecta, en línea a la voluntad de Dios. ¿Puedo ir un fuerte amén? Ahí nos vamos a quedar porque hoy día es primer domingo del mes y vamos a compartir la Santa Cena. Así que quisiera que puedan pasar los elementos, el pan y el vino. Nadie coma del pan y beba de la copa hasta que lo hagamos todos juntos. Aleluya. Si tú estás viendo este video o estás acá, déjame decirte que Dios te ama inmensamente.
con un amor inalterable. Y Él quiere que tú puedas tener una relación personal con Él, por invitarlo a que Él sea tu Señor y tu Salvador. Así que simplemente haz esta oración, y todos los que están acá hagamos esta oración. Y si has venido por primera vez y quieres que Jesús esté en tu corazón, haz esta oración también. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora te invito a que entres a mi vida. Jesús, te confieso como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Y yo sé que ahora tengo vida eterna y una relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén.